Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a este Revista de Medio Oriente, el espacio que dedicamos con Masa Gabriel a analizar los medios de comunicación desde su punto de vista, que nos trae desde Boston vía Skype. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros, Alejandro? ¿Qué tal todo por Madrid? Bueno, muy bien. Aquí retomando asuntos, acercándonos a elecciones israelíes, a festividades también. Tenemos muchos temas, pero aquí nos ceñimos a la actualidad periodística que te llama la atención, que ves en medios en español. Y en este caso nos querías comentar una noticia publicada por El País acerca de un acto, ¿no?, que Netanyahu, el primer ministro israelí, tenía lugar en Hebrón. Y Sí, bueno, ¿cómo se titulaba este artículo y por qué, si no es solo el título del artículo, lo que te llamó la atención? pues el artículo es fantástico para analizar todos los horribles, la labor realmente de demonización que está haciendo el diario El País con respecto a Israel. Y no solamente El País, evidentemente, pero en este artículo hemos utilizado para hacer algo, para revisar un patrón bastante recurrente. El titular es: Netanyahu lanza su campaña en Hebrón para atraer el voto de los colonos. Es un artículo del 5 de septiembre. Empecemos por el titular, que ya está mal y que tiene una terminología cargada ideológicamente. Dice que Netanyahu inicia su campaña en Hebrón, pero es que la campaña ya estaba en marcha. De hecho, es gracioso porque tienen una gran obsesión por las campañas. Unos días antes, el titular con otro titular, el País con otro titular que estaba mal y que lo vimos aquí en Radio Sefarad, lo comentamos, decía que la purificación femenina como argumento en la campaña electoral de Israel. Es decir, como 15 días antes ya estaban hablando de la campaña electoral de Israel y de Netanyahu, y ahora resulta que lanza su campaña 15 días después. En fin, la cosa es como esa obsesión de meter la campaña electoral, pero bueno. Es muy importante explicar a qué iba Netanyahu. Como lo has dicho, Netanyahu iba a conmemorar los 90 años de la matanza de Hebrón. ¿Y por qué esto es importante? Porque el discurso de Netanyahu tiene que ver con la matanza de Hebrón. Entonces uno imaginará, ¿el País explicará la matanza de Hebrón? Pues no. El País parece silenciar todo lo que pueda ampliar la comprensión del conflicto. En este caso, por ejemplo, respecto a Hebrón, lo único que decía es el 90 aniversario de la matanza de 67 judíos en Hebrón en una revuelta árabe bajo el mandato británico sobre Palestina. Ni un solo comentario más. Pero es que la revuelta, esto lo vamos a hablar en otro momento, no es una revuelta árabe, era un pogromo, pero independientemente, la masacre de Hebrón es algo más, como digo, que una revuelta. Hebrón es la primera comunidad judía, históricamente. Miles de años de presencia judía. Después de esos miles de años, 67 judíos fueron asesinados por árabes, los supervivientes fueron expulsados, se les robaron los bienes. Y lo que es muy importante, esta revuelta que dice El País, a la que no le da más valor, pero que explica por qué los judíos tuvieron que marcharse. Y lo que es muy importante es que no sale de la nada, no surge de la nada, surge a raíz de los libelos y de las mentiras del gran muftí de Jerusalén. El gran muftí de Jerusalén estaba detrás. Afirmaba que los judíos estaban poniendo en peligro los lugares sagrados musulmanes, hablando del monte del templo. Familiar, ¿no? ¿Os suena? Esto es algo que dicen muy a menudo y que crea estos pogromos. En este caso creó un pogromo. Y los árabes arrasaron, fue una matanza, y que explica por qué no había más judíos después. A excepción de breves periodos, de hecho, los judíos estuvieron en Hebrón de manera continua. Hubo que esperar a la matanza de Hebrón y luego en el 31, 2 años después, intentaron reconstruirse
pero en el 36 hubo más disturbios, más ataques y las autoridades británicas se llevaron a los judíos de Hebrón, no les permitieron regresar a sus hogares. Y a partir de ese momento ya no hubo judíos por más de 30 años. Esto es importante explicarlo porque si no lo que intentan dar, que lo tenemos en el titular, es esa idea de que los judíos son colonos, son ajenos a su tierra, como si fueran extraterrestres. Pero no son extraterrestres, tienen orígenes, e insisto, es la comunidad más antigua. Y este punto, que es el punto 3 del que quería hablar, de los judíos como elementos extraños a su tierra ancestral, es algo en lo que incide casi todos los artículos del país. La gran mayoría de los artículos que realizan respecto a los palestinos y a los israelíes se centran en describir a los israelíes como colonos. Nunca hay un solo artículo que explique su vinculación con la tierra, con su tierra ancestral. De hecho, el único testimonio que utilizan, y esto es un ejemplo perfecto para explicar la relación de los judíos con la tierra, es el de, ese y unas cuantas declaraciones de Netanyahu, pero encuentran a un rabino habitante de Hebrón que nació en Brooklyn, es decir, el punto del extranjero, una vez más el colono. Es muy interesante, dice que se puso su mejor traje negro para ir al evento, dice El País. Aquí uno se puede plantear, ¿realmente era su mejor traje negro? Pero bueno, eso no tiene mayor relevancia. Como tampoco tiene relevancia que se haya puesto un traje negro, a menos que lo que quieras explicar es que es un ortodoxo. Entonces, hay que recapitular. El medio no nos cuenta que los judíos fueron masacrados y expulsados. Y el único testimonio que encuentran es un judío vestido de negro, nacido en Brooklyn, que dice que Hebrón es suyo. Pues está manejado de una manera perfecta para que el público tenga una idea del judío robatierras, colono, que no tiene ninguna vinculación. Y es este manejo de fuentes, que es algo que hacen muy habitualmente, es, yo creo que algo que lo hemos hablado aquí muchas veces, pero que da perfectamente el tono y la manera en la que se maneja esta información. Es la única voz, al margen de lo que dije de las declaraciones oficiales de Netanyahu, la única voz israelí que recoge el diario. No pudieron encontrar a nadie que pueda explicar desde una perspectiva histórica o una perspectiva más argumentada. Tal vez el rabino lo hizo, pero bueno, las declaraciones que emplearon no iban por ahí. Nada que puedan explicar la relación de los judíos con Hebrón. Tampoco se pudieron ir a Wikipedia. Pero en el lado palestino sí hay explicaciones. Explicaciones de un activista pacifista, Isa Amro, nacido en Hebrón. Entonces, fíjate, por un lado tenemos un pacifista nacido en Hebrón y por otro un ortodoxo religioso colono nacido en Brooklyn. A mí me parece como que están intentando que las simpatías del lector vayan por algún lado, ¿no? Por cierto, que respecto al simpático activista, omiten que es activista anti-israelí, que busca la desaparición del Estado israelí, del Estado judío, que está vinculado con otros activistas que apoyan a Hamás, que ha estado vinculado su organización ha usado redes sociales para lanzar mensajes de odio contra los judíos e incitar a la violencia. Muy pacífico todo, el activista pacifista. Entonces, tenemos este manejo de fuentes, las omisiones, y la idea es siempre despertar la empatía por uno de los lados del conflicto. Y entonces, ¿qué hacen? Pues emplean también el léxico, busca la misma línea. Y esto lo hemos visto muchas veces. Cuando, por ejemplo, El País habla de la explanada de las mezquitas, luego dice que los judíos llaman el monte del templo. Pero, o sea, ellos toman como propia la denominación que hacen los musulmanes o que hacen los de la zona. Y la de los judíos es la otra, la alternativa, es decir, la que no vale. Bueno, pues hacen lo mismo aquí
con respecto a lo que es la tumba de los patriarcas o la mezquita de Ibrahim. El país elige la mezquita de Ibrahim para referirse al sitio histórico. Y aclara, también es conocida como la tumba de los patriarcas bíblicos por el judaísmo. O sea, el mundo entero lo llama mezquita de Ibrahim y los judíos solo lo llaman tumba de los patriarcas. Y esto además es falso. El cristianismo también lo denomina tumba de los patriarcas. Así está, explicado hasta que los musulmanes le cambiaron el nombre a la mezquita de Ibrahim. Hay que decir también que si nos ponemos realmente estrictos, en hebreo se llama Meharat HaMachpelah, lo pronuncio fatal, pero significa la cueva de las tumbas dobles o la cueva de las tumbas gemelas. Y en árabe es la mezquita de Ibrahim. En fin, todo esto nos lleva a la doble vara de medir, que es algo que también tenemos aquí, que es muy interesante. Lo veíamos, por ejemplo, cuando hablaban de la masacre de Hebrón. Hablaban de los árabes, ¿no? Una revuelta árabe. Luego cuando hablan de asesinato anónimo, luego cuando hablan de la otra, del atentado terrorista en Hebrón, ahí sí dicen dan nombre, colono, judío, etc. En cualquier caso, lo que eso, bueno, pues a lo mejor es salvable, si quieres, si no entrar en un contexto total de demonización y de omisiones, pues se pasaría. Pero jamás mencionan, por ejemplo, que Hebrón es el segundo lugar más sagrado del judaísmo. Sin embargo, cada vez que hablan de la explanada de las mezquitas, dicen que es el tercer lugar más sagrado del Islam. O sea, para unos sí explican la reivindicación, el origen de la reivindicación musulmana por la explanada de las mezquitas, pero con respecto a la tumba de los patriarcas, no se menciona en ningún momento que es el segundo lugar más sagrado del judaísmo. Algo que lo que logra es ocultar y negar la relación de los judíos con su tierra. Es la base de todo. Algo que es bastante habitual en el país. Y también tenemos que hablar de la cuestión de la falta de rigor en el éxito. Hemos visto muchos ejemplos. En este caso concreto, dice que el protocolo de Hebrón devolvió a los palestinos la administración del territorio. Y esto es falso. No se puede devolver algo a quien nunca lo tuvo. Jamás los palestinos tuvieron la administración de la zona. Antes del 67 fue Jordania quien controló la ciudad a raíz de su invasión de 1948 y de todo el territorio que le puso el nombre de Cisjordania. Pero antes de eso había estado bajo mandato británico, antes del Imperio Otomano, etc. Con lo cual, ¿por qué el país dice que lo devolvió? Porque volvemos a lo mismo. La imagen de los palestinos como pueblo autóctono, víctimas del colonialismo occidental, que está representado por los judíos. Entonces, estamos hablando de que la imagen que se puede llevar cualquier lector asiduo del diario El País es una imagen profundamente anti-israelí, profundamente desinformado. Es una persona que tan solo lea el diario El País, tiene unas lagunas históricas y de conocimiento tremendas. Bueno, toda una serie de elementos que se han vertido aquí en este artículo que Masa Gabriel nos ha acercado hasta Radio Sefarad, que suman, ¿no?, a esos argumentos que dan más peso a la otra parte, ¿no? Dejan de lado a Israel y siempre en un segundo plano. La próxima semana tendremos ocasión de charlar ya cuando se hayan producido las elecciones, si no me confundo, tanto martes, miércoles, cuando establezcamos la cita, tendremos oportunidad de que ya hayas podido analizar alguno de los artículos que se refieran a estas elecciones en Israel. Pero bueno, no sabemos lo que va a pasar, quizá haya otros asuntos, pero este sin duda es el que más de actualidad estará entonces y te esperamos. Yo me puedo arriesgar a vaticino algunos titulares. Bueno, pues danos ese vaticinio. Triunfa la ultraderecha, el gobierno más de derechas desde el momento,
No sé, meterán algo de ortodoxos y extremistas. Bueno. Te digo, independientemente de los resultados, siempre son ortodoxos y malísimos, porque son judíos, no lo olvidemos. Bueno, pues hasta aquí revista de Medio Oriente que Masa Gabriel, como decía, nos acerca cada semana a Radio Sefarad. En la página web revistamo.org tienen más artículos relacionados con todos estos análisis. Y a ti, Masa, nada, agradecerte como siempre tu presencia y tu colaboración con Radio Sefarad, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Alejandro. Gracias.